Entonces, como les dije, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. La clase de hoy vamos a hacer una unión de dos temas bastante importantes, ¿ya? Y los vamos a intentar comprimir dentro de la hora 10 que vamos a tener de clase, ¿ya? Así que lo que vamos a ver hoy día tiene relación con la época de el salitre y la cuestión social en Chile, ¿ya? Dos temas muy importantes que se dieron a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, ¿ya? Así que vamos a compartir pantalla. Deme un momentito. Eso no está en el libro, profe, ¿no? Debería estar, pero no. A ver, déjame un libro a mano. Profe, buenas tardes. Una Buenas consulta. tardes. Dígame. ¿Este es para primero y segundo? Sí, primero y segundo. Porque decía el link que era de inglés, por eso. No. Es que yo les digo al principio, para los que se alcanzaron a unir, lo que pasa es que yo hice, voy a hacer el día miércoles y el profesor de inglés va a ser el día viernes. Hicimos ese cambio, ¿ya? Pero es solo por hoy. Sí. Ya. Yo voy a hacer hoy día y él va a ser el día viernes, ¿ya? Así que Ok. por eso, el día de historia y el próximo viernes ustedes van a tener inglés, ¿ya? Sí, el profe mandó un link del profe Andrés. Sí, Sí. se había equivocado. Profesor, una consulta, buenas Dígame. tardes. Buenas tardes. ¿Sabe que yo le iba a preguntar cuándo ya van a empezar con el tema de las pruebas Eso presenciales? no lo tengo muy claro, pero debería ser sí o sí mínimo una semana antes del examen, aproximadamente. Pero fecha no hay todavía. No, pero debe pensar que la fecha del examen es entre el 5 y el 6 de agosto. Entonces el tema de las pruebas las vamos a ver yo creo que una semanita antes. O dentro de la misma semana. Pero eso se hace presencial, lo que es el tema de las pruebas, por lo que me habían comentado. Ya, esa información se la va a dar Andrés, no sé si ya se la dio, pero ahí tenemos que ver si vamos a hacer una clase de manera online o de manera presencial, ¿ya? Así que eso lo deberíamos ver ahora. Yo creo que dentro de esta semana lo vamos a definir y la otra semana se los vamos a comunicar si es que ya no ¿ya? Claro, porque yo tomé esta clase por lo mismo, porque presencial no puedo, online sí. Así Claro, que por eso... claro, pero en el caso de, claro, yo lo que pienso es que igual se va a hacer de manera online y de manera presencial, porque hay muchas personas que no pueden de manera presencial y sí online, y otras que les gusta más ir a clase Claro. los sábados que ver el tema en el computador, entonces... Ya, pero lo bueno vamos que a ya sé que en agosto ya se tienen que hacer las pruebas. Sí, las pruebas, vamos a ver acá el calendario, denme un momentito. Ya, profesor, gracias. Sí, las pruebas deberían ser para ustedes el 5 y 6 de agosto, pero se van a concentrar en un día. Lo que tengo entendido es que se van a concentrar en un día. Deberían Profesor, ser disculpe, hoy ya nos el avisó sábado don 5 Andrés y que son domingo 6. el 6 para Sí, primero. el primero va a ser el día 6. Sí, para primero y Ya. segundo las pruebas son el 6, Entonces el en la 5 va a ser mañana. para el tercero y cuarto. Ya, ok. Entiendo. Profesor, consulta, entonces las pruebas probablemente también van a poder hacerla online, ¿verdad? No, las pruebas sí o sí son presenciales. Ah, son presenciales. Las pruebas son presenciales, no pueden haber pruebas ¿cómo se llama? De manera En online. línea. Son 100% presenciales. Eso sí que es Ah, presencial. ya. Sí o sí Ya, deben ir ustedes ese día a dar el examen, ¿ya? ya. Y Pero ahí las van a pruebas, avisar, ¿sí? ¿Dónde hay que ir, no es cierto? sí, ahí les van a avisar por los grupos. Es importante Ya. que no se salgan de los grupos porque ahí se envía toda la información. Ya eso es importante. Lo otro es que las pruebas se van a concentrar en un solo Disculpe, día. profe. ¿Ah?
dijo el profe Andrés que ¿Ya? era el día domingo 6 de agosto a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Si terminan antes, se retiran antes, pero ese día ya es presencial. Claro. Sí, dijo Y que tenían que llevar perdón, carnet y un y en lápiz el negro. WhatsApp del profe está la fecha, Sí. la dirección del colegio, todo. Sí, ahí mandó, Deberían sí, de compartirla en el grupo, sí, no en el correo. no, sí, está en el grupo. Yo estoy viendo acá, yo puso, las pruebas de primer y segundo medio es el domingo 6 de agosto a las 9 de la mañana. Colegio Don Bosco, Alcázar 250 Rancagua, pleno centro. Llevar lápiz y carnet de identidad. Y ahí mandó la ubicación. Se las voy a comentar en el grupo, les voy a poner un monito, una manito arriba que ahí está Sí, la profesor, ¿por qué información. no la tengo yo en el grupo? Me aparece. Ahí está. Profesor, una consulta, Profesor, esto es para, Dígame. solamente para las personas de Rancagua, no para Coronel, Concepción. Ah, es que ahí es diferente, porque las personas de Coronel y Concepción la van a dar, yo creo, en el Liceo San Pedro. Donde ahí creo que están haciendo las clases. ¿O me equivoco? Con los de Coronel estamos solo online. Ah, solo online, ya. Pero hasta el momento lo que sé es que, por ejemplo, el año 2022 los exámenes fueron en el Liceo San Pedro, que está obviamente Profesor. en San Pedro. Claro. Profesor, nosotros de Talcahuano estamos en el colegio, la Escuela México. Ah, ustedes están en la Escuela México, ya entiendo. Sí, los días sábados, pero no, a mí no me ha llegado nada en el WhatsApp de los horarios ni Ya, de mire, las le voy a escribir ahora a Andrés que se comunique con la gente de la 8ª región para que les Y por envíe la favor, porque información. no, sí, porque no aparece nada. Yo soy de Talcahuano igual y no aparece Ya. nada. Ya, aquí le estoy escribiendo. Ya. Entonces, ya, ahí le mandé un mensaje para que lo vea y le mando información a ustedes de la octava. Ya lo que pasa es que la 8ª tiene un coordinador o una coordinadora, Andrés, pero también deberían ver la información a ustedes. Ya. Entonces, vamos a comenzar el tema de hoy. ¿Dudas, consultas acerca de esto? ¿O acerca de los exámenes? ¿De qué día se van a rendir? Por lo menos en Rancagua yo tengo la información del día y la fecha donde se van a hacer los exámenes. En el caso de la 8ª, yo también le pedí la información por interno. No lo escucho. ¿Cuál Ahora sería el sí. programa de pruebas de lo que va a entrar en las pruebas? Es que el tema de lo que va a entrar en la prueba es muy amplio, entonces lo que paso en las clases es lo que va a entrar, porque, como le dije anteriormente, el temario que envía el Ministerio de Educación es muy amplio, ya es muy amplio y es mucha información que no alcanzamos a verla en 5 meses, entonces lo que yo hago es ver lo que ha aparecido en las pruebas los años anteriores, ¿ya? Entonces me guío por esos temarios, principalmente. Y principalmente me guío por la experiencia que tengo en educación de adulto y que muchas veces el tema de las preguntas se van repitiendo, ¿ya? Así que, bueno, en la prueba el primer ciclo son 25 preguntas, igual que la del segundo, alrededor de 18 preguntas son de alternativas y el resto de desarrollo, ¿ya? Y de esas 25 preguntas, alrededor de 2 por tema. 2 de los pueblos originarios, 2 de independencia de Chile, 2 de la época colonial, 2 de la cuestión social y el salitre, y así. Son como 2 preguntas por cada tema, específicamente. ¿Ya? Yo, en la clase que les voy a mostrar ahora, les voy a decir qué es lo más importante y qué es lo que siempre entra de este tema en el examen, ya para que le den más énfasis a eso que a lo otro, ¿ya? Eso. Así que vamos a comenzar, voy a silenciar sus micrófonos y vamos a comenzar entonces. Acá está, listo. Entonces hoy día, en la clase de hoy vamos a ver el salitre y la cuestión social, 2 temas muy importantes que vamos
a ver en un resumen o de manera un poco resumida. ¿Ya? Voy a quitar un poquito de esto. Un momento. Espérenme. Ya, ahí sí. El auge de el salitre. Bueno, luego del triunfo del ejército de nuestro país en la Guerra del Pacífico, o la Guerra de el Salitre, va a comenzar una edad de oro para la industria salitrera nacional. En nuestro país, específicamente en el norte, se dio un auge de este mineral aproximadamente desde el año 1860 hasta el año 1920, ¿ya? Donde fue el salitre, ya alrededor del 50% de nuestro dinero fiscal, por así decirlo. En este caso, lo que pasa con el salitre en esta época es muy parecido a lo que pasa con el cobre hoy en día, ya guardando mucho el tema de que hoy día el cobre es importante, pero va a representar una parte muy mínima del ingreso de nuestro país. Es importante, sí, pero alrededor del 10%. En cambio, en esta época, el salitre y el tema de los impuestos que van a pagar las salitreras por este mineral al Estado va a ser muy alto y va a representar cerca del 50% de nuestros ingresos como país. Es por eso que el salitre va a ser muy importante para nuestro país, principalmente en lo económico. ¿Ya? Y gracias a esto, ¿ya? En nuestro país se van a construir una serie de obras que se van a dar principalmente con el dinero del salitre, ¿ya? Van a aumentar las obras públicas, se van a construir nuevas escuelas, vías férreas, etcétera, etcétera. Van a mejorar las comunicaciones y también luego de la guerra que se dio en el norte de nuestro país. Silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Ahí se los silencié. Muchas gracias. ¿Ya? Va a existir un desarrollo muy importante gracias al... Disculpen, ahí sí. Lo siento. Ya. Entonces, gracias a este mineral, va a haber un gran desarrollo en nuestro país, principalmente en el tema de las comunicaciones y las obras públicas, ¿cierto? Vamos a avanzar. Y específicamente, ustedes se deben preguntar cuál era el uso que se daba a este mineral. Principalmente este recurso se empleaba para la elaboración de pólvora y como abono para los campos. Es por eso que mantuvo una alta demanda en todas partes del mundo, ¿ya? Entonces, ustedes deben pensar que en esta época en Chile ya se va a hacer una exportación importantísima de este mineral y va a ser en este caso comprado por muchos países del mundo, principalmente los países que van a estar en guerra por el tema de la pólvora y también por el resto de los países, principalmente para la utilización de este como un abono para los campos. Es por eso que este mineral va a ser importantísimo para el mundo. Y este mineral se va a dar principalmente en nuestro país. ¿Ya? En esta época va a ser nuestro país el mayor de salitre del mundo. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ustedes van a ver ahí unos afiches del salitre del mundo. El salitre era muy importante, como les dije anteriormente, principalmente para el tema de la guerra y los campos. Ustedes pueden ver ahí unos afiches del salitre en el mundo. Principalmente acá está en Italia, que va a servir como un abono para los campos. En Francia específicamente. Acá hay otro en
Inglaterra, que van a usar el salitre para los campos, y también en Brasil, ¿ya? Esto es muy similar a lo que ustedes ven hoy día en los campos, ya que siempre cuando uno pasa por una siembra muy grande existe una publicidad de algo fertilizante o algo así. En esta época se da muy similar a eso, pero con el salitre, ¿cierto? Acá está en China y en Egipto. Como ustedes pueden ver, nuestro mineral va a estar en todo el mundo. Va a estar en Francia, en Italia, en Inglaterra. Inglaterra va a ser un gran comprador de este mineral, también en Brasil, en China y en Egipto. ¿Ya? Vamos entonces a la otra parte, la situación económica de nuestro país. Entonces, en Chile, a finales del siglo XIX, van a existir grandes yacimientos de salitre en manos de inversionistas que van a ser de nuestro país, pero también ingleses, ¿ya? Muchas veces el producto de la exportación de este mineral, el país va a obtener grandes ingresos gracias a los impuestos, ¿ya? Yo les comentaba antes entonces que en este caso el salitre va a generar grandes impuestos y las arcas de nuestro país se van a ver muy grandes a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, ¿ya? Como les dije anteriormente, el salitre era tan importante que representaba cerca del 50% de nuestra economía. Y ustedes pueden ver ahí unas imágenes de la gente en el norte y otra imagen de Valparaíso, ¿cierto? A finales del siglo XIX. Ya. Este es un gráfico que muestra las inversiones de las salitreras en nuestro país. Y acá ustedes pueden ver los inversionistas que van a estar presentes en nuestro país. La mayoría de estos van a ser ingleses, más del 50%. El resto van a ser yugoslavos y el resto van a ser alemanes. Y el otro porcentaje grande va a ser de los chilenos. Pero principalmente van a ser ingleses los que van a estar a cargo de las salitreras en nuestro país. Hace aproximadamente 22 años se hizo una teleserie que mostraba la vida de las salitreras en el norte. Ya no sé si ustedes la dieron en el 2001. Y hace aproximadamente un año la volvieron a repetir en TVN. ¿Ya? Esa teleserie ya va a mostrar la realidad de las salitreras en nuestro país, ¿ya? Y la va a mostrar de muy buena forma. Las oficinas salitreras. La expansión del salitre entre 1890 y 1910 va a dar una migración de los trabajadores a las zonas de explotación minera. Estas oficinas surgieron en plena pampa desértica y fueron vistas como una forma de mejorar las condiciones de vida de las familias completas, ¿cierto? Muchas veces cuando en un país o en un continente existe una industria importante, se va a generar la migración de las personas al lugar donde existe más trabajo o una mejor vida, ¿cierto? Y eso se va a dar en Chile entre 1890 y 1910 con las oficinas salitreras, ¿cierto? Las oficinas salitreras, ¿ya? Las oficinas van a ser unos pequeños territorios donde van a convivir de forma segregada, o sea, diferenciada. Las casas de los administrativos imitan el estilo de las zonas urbanas, mientras que los obreros deben convivir en estrechas casas con pisos de tierra sin luz ni agua potable. O sea, ya en esta época va a existir una diferencia muy grande entre las personas más ricas y las más pobres dentro de un mismo lugar, como lo van a hacer las oficinas salitreras. ¿Ya? Hasta acá, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Dudas, consultas acerca de esto?
¿No? No, pero sí. Ya, muy bien. Si, creo que en el comienzo no estaba muy buena el tema de la conexión, ya porque vi que habían como unas pausas o muchas veces no se escuchaba mi voz o se entrecortaba, ya, pero ahora ya está más estable. Así que vamos a seguir. Las oficinas salitreras, esto es muy importante. Esta es una pregunta que siempre se la hacen en el examen. Así que es importante, por favor, que lo que voy a explicar ahora le saquen una foto o lo escriban. ¿Ya? Las oficinas salitreras. La pulpería era el lugar donde se vendían desde los alimentos y la ropa. Como ustedes pueden ver acá y también se mostraba en TVN cuando dieron esta teleserie que existía una pulpería donde se vendían los productos, ¿ya? En esta época se van a pagar los productos con fichas y no con las monedas o los billetes del país, ¿cierto? Y estas fichas solo eran válidas en la misma oficina. Eso es importante. En esta época, como existían estas pulperías, ya el pago de los productos va a ser con fichas. Y en este caso, las fichas solo van a ser válidas en ese lugar. Y en este caso, las pulperías van a vender el tema de los productos mucho más caros que en otros lugares. ¿Ya? Por ejemplo, en la pulpería 1 kilo de sal o azúcar valía 10 pesos, ¿ya? En cambio, en el mercado real valía 1 peso. Y eso hace que el dinero de los obreros sea más escaso aún, con el tema de las fichas, hacer el pago que se va a realizar en esta época. ¿Ya? Así que les voy a dar un minuto, ya, para que ustedes puedan ver esto, lo escriban o le saquen una fotito porque esto sí o sí les puede aparecer en el examen, ¿ya? Así que les doy ese tiempo. Profe, disculpe, está en el Dígame. libro. Sí, debería aparecer en el libro, pero es que no, como les dije, al final estaba buscando. Déjeme volver a revisar si tengo uno y le muestro la página, ¿ya? Si no, lo tendría que revisar. Pero Ya, sí, profe, gracias. ¿En qué página será? y aparece en el libro. La información sí. Es que debo ver déjeme revisar si tengo los libros por acá. No, no, no encuentro el libro, pero debería ser en el libro 1 o en el 2, no más que eso. Página 33. El libro 1 o 2. Página 33 del módulo 2. Oh, sí, ahí debería estar. Muchas gracias. ¿En el 33 cuál? ¿Qué módulo? Del módulo 2. En el número 33 del módulo 2. Recuerden que los que no cuentan con el libro, yo les envié el link el otro día para que lo puedan descargar. Empieza en la 30, perdón. Empieza en la 30 hasta 33. De la 30 a la 33, ya, gracias. Entonces, como les dije, les voy a dar un tiempo para que esto lo copien y lo escriban y avanzamos a la siguiente diapositiva. Hola, profesor, buenas noches. Una consulta. Hola, buenas noches, dígame. Oiga, ¿cómo puedo ver las clases anteriores? Que tuve un problema yo con mi teléfono, no me puedo meter a las clases anteriores. Están en YouTube. Ya, ¿usted me podría dar este link? ¿Es este de YouTube o lo tengo que conseguir con el profesor Andrés? No, a ver, yo se lo voy a mandar por el chat. El canal se llama Sereducam. Y ustedes buscar las clases por
por día y por ramo y que sea la que corresponda a su ciclo, ¿ya? Ya. Específicamente. Ya, profesor. Muchas gracias. De nada. Ya. Ya, les estoy mandando un mensaje para las personas de la octava región. ¿Ya? Me dice Andrés que las pruebas van a ser igual 5 y 6. El Andrés dice que las pruebas serán 5 y 6 de agosto. Para la gente que está en Talcahuano, me dice que va a ser en el Colegio México. Y en Coronel están por ver específicamente el colegio, ¿ya? Porque lo tienen listo, pero deben esperar una confirmación. Así que eso. Profesor, disculpe, igual en Talcahuano 5 y 6. Sí, igual. O sea, sería ya, gracias. Profesor, consulta. Dígame. Yo soy de Santa Juana. Ya. ¿Dónde me correspondería hacerla? Eso es del octavo igual, ¿cierto? Sí. Ya, es que no sé si usted está con el grupo del el Colegio México o el de Talcahuano, ¿no? No Tendría sé que ser cómo. en Talcahuano. En Talcahuano me inscribieron a mí. Ah, entonces ahí. Entonces debe esperar la confirmación del lugar que debería estar esta semana, sí o sí. ¿Ya? Muchas gracias. Profesor, Dígame. en todo caso, en Talcahuano estamos en el colegio que nombró usted, la Escuela de México, y también en Los Morritos. Hay dos Ya, lugares diferentes para la gente de ok. Talcahuano. Súper. Esto queda en Los Cerros, Los Morritos. Ya. Yo le voy a dar la información entonces, se las envío por mensaje igual. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a regresar a lo que estábamos. Las oficinas salitreras. Estas oficinas van a contar con mercados, clubes sociales, piscinas, hospitales, escuelas y cantinas. Ya en este caso las oficinas van a ser unas mini ciudades dentro de una ciudad. Ya específicamente van a hacer eso. Y muchas veces van a estar más adelantadas que muchas de los lugares donde están. Ya, por ejemplo, si ustedes piensan en una oficina eh, eh, del norte, va a estar mucho más adelantada que una ciudad que esté en Antofagasta o en Iquique, ¿ya? Específicamente. Ya, la crisis del salitre. Luego de esto va a existir una crisis del salitre, principalmente por un hecho importante que vamos a ver a continuación. Una vez concluida la Primera Guerra Mundial, 1918, se inicia el declive de la actividad salitrera. Y esto se da, ¿por qué? Porque en Alemania se crea el salitre sintético, ¿ya? Entonces, en 1918 se va a crear el salitre sintético. Y eso va a ser una pesadilla para nuestro país. ¿Por qué? Porque el salitre sintético va a ser más barato que el que se hace acá en Chile y de mejor calidad. ¿Ya? Entonces, el 80% de los países dejan de comprar en Chile y lo hacen en Alemania. Y eso va a producir una crisis del salitre específicamente. ¿Ya? Esto también es importante que lo escriban porque también puede aparecer en el examen. ¿Ya? Les voy a dar un minutito para eso.
Ya, ahí sí, es que para las personas que dicen que se va la señal, yo cuando les digo que escriban, les doy el tiempo y por eso no avanzo. Y dejo el micrófono también en pausa, para que no crean que me fui. ¿Ya? Ya, vamos a retomar entonces. Vamos con la siguiente diapositiva. La crisis del salitre. Entonces, luego de esto, de 1918, y va a empezar una campaña que va a mostrar los beneficios del real salitre, que es el que se va a hacer en nuestro país, ¿cierto? Como dice ahí, a pesar de la campaña chilena de promoción, la demanda de este mineral disminuyó. La crisis de 1930 llevó a la quiebra de muchas oficinas y al cierre de una forma de vida vigente desde 1880 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, luego de este hecho de 1918, donde se crea un reemplazo de este mineral, nuestro país y específicamente las salitreras que estaban en el norte van a empezar una decadencia y una crisis que va a terminar por el cierre de las salitreras aproximadamente en 1930. ¿Ya? Ya, vamos ahora con la segunda parte de la clase de hoy, que tiene que ver con la cuestión social. Hasta el momento, ¿dudas acerca de lo que estamos viendo? ¿Dudas, consultas? No, profe. No, profe. Pampa Ilusión se llamaba la teleserie. La teleserie se llamaba Pampa Ilusión, ¿cierto? Sí, se llama Sí, Pampa profe. Ya, muy bien. Y se dio el 2001 en TVN. Ya, muy bien. Esa teleserie mostraba la realidad de las salitreras, así que la mostraba de muy buena manera. ¿Ya? Vamos ahora con la cuestión social. La cuestión social. Este es un tema también muy importante. ¿Qué es la cuestión social? ¿Ya? Esto es necesario que lo escriban o le saquen una foto, por favor, porque esto es importante. ¿Qué es la cuestión social? La cuestión social va a ser el conjunto de los problemas del trabajo, vivienda, higiene y salud de los obreros que va a causar la migración de personas del campo a la ciudad. ¿Ya? Y esto es porque estas personas van a tener unos salarios miserables, una carencia de leyes sociales que los protegieran, no se contaba en las ciudades con mínimas condiciones de salubridad, ni había ni alcantarillado, ni menos agua potable, ni tampoco hospitales, ni atención de salud. Eso va a decaer o decantar en este caso en un problema muy importante en las ciudades de nuestro país. Y esto va a dar una cara muy fea en este caso en nuestro país. Y es lo que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con ¿cómo decirlo? Con lo desamparados que van a estar las personas más pobres de nuestro país en esta época. ¿Ya? Y eso se va a ver entre 1880 y 1920 y va a mostrar una de las caras más feas de nuestro país en caso de vivienda, en caso de educación, de salud y principalmente de las personas más pobres de nuestro país. ¿Ya? Y esto se va a llamar la cuestión social, que va a ser los problemas que se van a generar principalmente por la migración de las personas del campo a la ciudad. Como van a migrar muchas personas del campo a la ciudad buscando nuevas oportunidades, va a existir un hacinamiento importante dentro de la ciudad. Es por eso que van a surgir los conventillos, donde las personas van a vivir dentro de las ciudades. ¿Ya? Los conventillos eran casas grandes que van a contar con muchas piezas. Y en estas piezas van a vivir muchas familias que van a migrar del campo a la ciudad. ¿Ya? De hecho, estas piezas no contaban con ventilación, ni mucho menos con baño. ¿Ya? Muchos de los conventillos que había en Santiago o en Valparaíso, por ejemplo, van a contar con cerca de 20 piezas en una casa de un piso, más de 50 en las casas de 2 pisos, y ahí
van a vivir alrededor de 100 personas, ¿ya? Y con un lavadero para 150 personas. Como ustedes pueden ver, o como pueden imaginarse, no va a existir ni baño, ni ducha, mucho menos, ¿cierto? Ni ventilación. Entonces, muchas de estas personas, ¿qué va a hacer? Va a juntar un tarro donde van a hacer sus necesidades, y en la mañana van a tirar todo eso al patio. El patio donde a las 9 de la mañana van a estar todos los niños de entre 2 y, no sé, 10 años, van a estar en el patio revolcándose, jugando, y eso va a generar una crisis de salud muy importante en Chile, que es lo que vamos a mostrar ahora. Yo les voy a mostrar un video que nos va a explicar y a mostrar qué va a ser la cuestión social en específico en nuestro país. ¿Ya? Y lo vamos a ver ahora. Ya. Aquí está. Este video nos va a mostrar cómo era Chile a principios del siglo XX en nuestra ciudad. Se le llama cuestión social al conjunto de problemas sociales, económicos y culturales entre los años 1880 y 1920. Afectó principalmente a la clase obrera, en el ámbito laboral y las condiciones de vida. Fue originada a través de las transformaciones que sufrió el país luego de estar en la cúspide del auge económico gracias a la explotación de las salitreras en la pampa chilena. El aumento de las actividades industriales y mineras produjo una mayor contratación de personas en la ciudad y en los centros mineros. De esta forma, las personas migraban del campo a la ciudad o del campo a los centros mineros, buscando una mejora en la calidad de sus vidas. Los trabajadores, por lo general, estaban poco capacitados y cuando conseguían trabajo, sus remuneraciones eran muy bajas. No existía regulación legal alguna, por lo que los empleadores solían abusar de sus trabajadores. Bajos salarios, extensas jornadas laborales, inseguridad laboral y económica, incluso existía el trabajo infantil. Al no estar preparadas las ciudades para recibir a tanta gente, surgen los conventillos, albergando a más de 75.000 personas y arrastrando consecuencias entre quienes viven ahí. Debido a la insalubridad existente, comenzaron a propagarse enfermedades, entre ellas el cólera, tifus y la viruela. Eran altos los riesgos de muerte entre los recién nacidos, pues no existían centros de salud. También fue el auge del alcoholismo y la prostitución. Las personas no tenían acceso a educación, por lo que las tasas de analfabetos eran demasiado altas. Al darse cuenta de las condiciones paupérrimas en las que vivían, el proletariado comenzó a organizarse. Se comenzaron a producir marchas multitudinarias donde los obreros y sus familias salían a protestar, con el fin de que el Estado los escuchara en sus demandas. Los trabajadores no podían acceder a la sindicalización, pues esta no existía, y era vista como un acto de rebeldía hacia quienes les daban una oportunidad de trabajo. Tanta fue la decadencia de la clase obrera que cuando comenzaron a luchar por el bienestar de ellos y de sus familias, miles fueron dados muertos. Este hecho lo podemos contextualizar en la matanza de Santa María en Iquique, en 1907, donde miles de trabajadores recorrieron kilómetros exigiendo dignidad laboral y bienestar para los suyos, pero solo encontraron la muerte. A causa de todos estos actos, el Estado comienza a actuar en beneficio de la clase trabajadora, creando las primeras leyes que conducirían al actual sistema de protección laboral en Chile. Ya, ustedes vean ahí entonces que en Chile existía una tasa muy grande de mortalidad. Principalmente estaba marcada por el tema de las enfermedades. Como les contaba anteriormente, en Chile va a existir una mortalidad importantísima dentro de nuestro país. Perdón.
Ahí sí. Una tasa de mortalidad muy alta, principalmente impulsada por las enfermedades. Como ustedes veían en el video, el tifus, el cólera y otras enfermedades van a ser importantísimas dentro de esta época. Y eso se da por las malas condiciones de vida. Ya, en Chile, a principios del siglo XX, la esperanza de vida era de entre 25 y 28 años. O sea, un hombre o mujer vivía no más allá de los 30 años. De hecho, la mortalidad en Chile en esa época llegaba entre el 40 y 50%. ¿Qué quiere decir esto? De que cada 10 niños que nacían en nuestro país morían entre 3 y 4 niños antes de cumplir un año. Esa era la realidad de nuestro país a principios del siglo XX. Y esto se va a ver influenciado también y va a mostrar, como les dije al principio, una cara bastante fea con el tema de los conventillos que se van a montar en las ciudades, donde, como les contaba anteriormente, vivían muchas familias en casas o en piezas. De hecho, en una pieza vivían hasta 8 personas, 10 personas, ¿ya? Y donde no existía baño, existía un lavadero para 20 familias, entonces existía una precariedad en lo laboral, en la salud, en la educación, ¿ya? En la vivienda. Obviamente los niños no van a tener un acceso a la escuela o a la educación, entonces estaban con las mamás, ya con 8 años, 10 años ya comenzaban a trabajar con los padres, en el caso de los hombres, como no existía una cocina o un lugar donde cocinar, existían unos lavaderos comunes donde las mamás van a lavar la ropa, hacían una especie de ollas comunes para que todos los que vivían en el conventillo comieran, y obviamente, como no había espacio, lo hacían donde mismo van a botar los excrementos, los orines y todos los desechos. Es por eso que va a existir esta serie de enfermedades en nuestro país, ¿ya? Inicios de la cuestión social. En las últimas décadas del siglo XIX, los campesinos comenzaron a migrar hacia las oficinas salitreras del norte, Santiago y Concepción, ¿cierto? Buscando un trabajo y mejores condiciones de vida, como les comentaba antes, ¿cierto? Pero va a existir un problema muy grande. Las ciudades no van a estar preparadas para albergar tanta población migrante, ya que no contaban con las condiciones adecuadas. Uno de los primeros en identificar este problema fue el médico Augusto Rego, quien publicó un artículo llamado La cuestión social. Esto es muy importante porque piensen ustedes que en Santiago en aquella época no vivían más de 500.000 personas, 300.000 personas, y van a llegar desde el campo a la ciudad casi la misma cantidad de las personas que van a vivir en la ciudad. Entonces no va a haber espacio para que ellos vivan. Y ahí se va a generar este tema que se va a llamar la cuestión social. Y acá están las condiciones de salud y la vivienda popular. Va a existir, como les dije, una migración del campo a la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. Y obviamente las ciudades van a carecer de infraestructura para recibir a la gente que viene desde el campo. En la ciudad entonces van a existir los ranchos, los conventillos, los subarriendos de casas antiguas, que también se va a dar mucho, y los cuartos redondos. 1910, 100.000 personas, o sea, un cuarto de la población de Santiago, van a vivir en 25.000 piezas, conventillos, cuartos redondos y ranchos. Como ustedes pueden ver, existía un hacinamiento importantísimo en esta época en Santiago. Y ahí en esa imagen lo pueden ver, todas las personas van a convivir dentro de un mismo espacio. Como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Y las condiciones eran muy infrahumanas, eran muy complicadas para vivir en esa época. Las enfermedades más frecuentes van a ser el tifus, la viruela, infecciones gastrointestinales, el cólera, la fiebre bubónica, con 25.000 muertos, y también el sarampión, con más de 10.000 niños y adultos muertos. La tasa de mortalidad por sobre 1.000 personas va a ser de 350 en un año, o
sea, casi el 35% de las personas. Y esas condiciones van a hacer que exista un hacinamiento en las casas por la falta de alcantarillado, de agua potable y la ausencia de salud pública. En esta época deben entender ustedes que no existían ni hospitales grandes ni cercanos, no existían ni lo que hoy conocemos como CEFAM, como policlínico, nada de eso. Entonces las personas no tenían una salud que les permitiera en este caso una enfermedad como esa, ¿ya? Y aparte de eso, como ustedes ven en el video, también va a aumentar la prostitución y las enfermedades venéreas que va a generar esto, como la sífilis. Y por supuesto también el alcoholismo. Entre 1905 y 1910, cerca del 50% de los fallecidos en el país eran niños menores de 5 años. Este es una cifra importante y muy, muy cruda. Como les decía anteriormente, de cada 10 niños que nacían en nuestro país, alrededor de 5 ya no van a alcanzar a llegar al año de vida. Yo debo pensar o imaginar que muchos de sus padres o muchos de los abuelos que ustedes tienen o bisabuelos le deben haber contado que antes el tema de la mortalidad infantil era muy alto. De hecho, mi abuela, por parte de papá, perdió un hijo que se murió a los 4 o 6 meses. Por parte de mamá, mi abuela perdió 2 hijos, uno con días de nacido y otro con meses. Y eso era muy, muy común. Usted ve una familia de hace 50 o 60 años que tenían 8 hijos o 6 hijos, y aparte de esos 6 hijos se le habían muerto 2 o 3. ¿Ya? Eso era muy común, que se muriera un niño antes de cumplir 1 año. ¿Ya? Yo creo que ustedes deben tener una experiencia muy cercana de un abuelo o un bisabuelo que haya tenido una experiencia muy similar. De hecho, mi abuela tuvo 11 y quedaron 5 vivos. 5 vivos. Sí, eso se daba mucho antiguamente. Y de hecho existe una película, no sé si ustedes saben o alcanzaron a ver, que antes a los niños que morían antes de cumplir 1 año, los velaban en una silla. No sé si ustedes sabían eso. Existía la tradición de velar a los niños vestidos de ángeles en sillas. No los velaban en un cajón. Sí. De hecho, hay una película que yo les voy a mostrar y una canción que está dedicada a eso. Vamos, si está acá. No, no es esta. Esta es, ya. Hay una película que se llama, El Largo Viaje, es una película de nuestro país y que muestra 2 cosas. Va a mostrar la imagen de un angelito que lo velan en una casa, vestido de angelito, de blanco específicamente, o también celeste, y lo van a velar en una silla. Y aparte, hubo una canción que va a escribir Violeta Parra en esta época, alrededor de 1960, principalmente dedicada a la mortalidad infantil, que en esta época era bastante alta. Vamos a ver este video. Pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos el reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué no se quedó? Porque tenía que irse para el cielo. Como los angelitos. Claro, como los angelitos. ¿Y cómo se va a ir para el cielo? Para eso tiene sus alitas. Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito.
tierra lo está esperando con su corazón abierto. Por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? Porque se cae su cuerpo como la fruta madura. Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda al cura. Ya. Ese era el video que les quería mostrar. Muy fuerte. Sí, es bastante fuerte, pero era la realidad de esa época. Penoso. De hecho, claro, este video está ambientado principalmente en los años, esta película está ambientada en los años 60, 50, cuando ya la cuestión social no era tan fuerte como si lo fue en Chile en 1920, 1930. Pero así era la realidad, como les contaba anteriormente, de cada 10 niños que nacían vivos en Chile, 5 morían antes de cumplir un año. Esa es la realidad de nuestro país en esta época. Y hoy día eso no se ve, estamos en el año 2023 y es muy raro que un niño pequeño muera de alguna enfermedad o muera antes de cumplir un año o dos. No sé si ustedes tienen la experiencia, eso es como muy raro. De hecho, la mortalidad en Chile hoy en día infantil no alcanza a llegar al 1%. O sea que de cada 1000 niños que nacen en Chile, 1 muere antes de cumplir un año. Y antiguamente cada 10, 5 morían. Esa es lo que muestra la realidad de nuestro país con lo que era a principios del siglo XX. ¿Cierto? Y acá está la definición de los problemas de vivienda de la época. Y que se va a dividir en 3 partes. Los conventillos, que eran los más grandes y los más usados, ¿ya? Van a ser viviendas colectivas instaladas en casas unifamiliares adaptadas para tal fin, generalmente en mal estado o construcciones precarias levantadas o habilitadas para esto. Su característica principal era que cada familia disponía de una pieza que daba un pasillo, un patio común en el que ocasionalmente existía una fuente de agua y un servicio higiénico colectivo. Como les dije anteriormente, si lo vuelvo a repetir, un conventillo donde vivían 20 familias de 5 o 10 personas para tener un lavadero de agua que lo van a ocupar para higienizarse y para cocinar, y ni pensar en que va a haber un baño, ni mucho menos un alcantarillado, ni nada de eso, ¿cierto? Luego van a estar los ranchos, que son los que están en la segunda imagen. Los ranchos van a ser viviendas construidas con tablas, piedra o barro en los límites de las ciudades. La familia se apoderaba de un sitio y cultivaba la tierra para poder sobrevivir. Los ranchos se daban principalmente en los lugares más lejanos de la ciudad.
la periferia. Existían muchos ranchos, por ejemplo en Santiago, van a existir muchos ranchos, lo que hoy ustedes pueden conocer como San Bernardo, Puente Alto, ya todos esos lugares eran habitados por estas personas que van a hacer ahí una vivienda con barro, con paja o con piedra, con tablas, y van a tener una tierra donde cultivar y van a vivir de eso, principalmente. Y por último van a existir los CITES. Los CITES van a ser viviendas individuales en torno a un pasaje más amplias e higiénicas que los conventillos, ¿cierto? La ley de habitaciones obreras hizo que algunos empresarios construyeran viviendas para sus obreros, las cuales le eran arrendadas o vendidas. De hecho, en la tercera imagen ustedes ven un CITE que hasta hoy en día existen en Chile, CITES, ¿cierto? Que, Sí, hay varios en Chile. Existen varios CITES en Chile. De hecho, hay un chiste de Dino Gordillo que dice que en el fondo un condominio es lo mismo que un CITE, que la única diferencia es que tiene una palmera y un guardia que está en la entrada. Todo lo otro es igual. Existe un camino al medio y unas casas por ambos lados. ¿Cierto? No hay mucha diferencia con eso. Ya. Esto es importante, por favor, que le tomen una foto. ¿Por qué? Porque este cuadro muestra principalmente el meollo de la cuestión social en Chile. O sea, muestra la base de los problemas que van a surgir en esta época. Y que se van a dividir en dos temas. Primeramente, los problemas laborales, que se van a dar en las zonas mineras, industriales y puertos. Los bajos salarios, en las minas el pago en fichas y la ausencia de leyes laborales. Y en cambio, en el campo también se va a dar el mantenimiento del inquilinaje y la falta de leyes laborales. Un inquilino, como ustedes saben, o si no saben se lo explico, va a ser una persona que vive en un fondo y el patrón le va a dar casa para que viva, y a cambio él va a trabajar de lunes a lunes para el patrón, sin día de descanso y muchas veces sin sueldo, ¿cierto? Ese va a ser un inquilino. Y luego vamos a los problemas que se van a dar en las ciudades. En las ciudades entonces va a existir un hacinamiento, falta de viviendas y obviamente falta de alcantarillado, lo que va a derivar en enfermedades, alta mortalidad infantil y falta de hospitales. O sea, no va a haber un lugar, si yo en esta época me enfermo, me muero. Si me da una diarrea, por ejemplo, con vómitos, tengo que tener mucha suerte para no morirme. Esa era la realidad de esta época. ¿Ya? Así que le doy el tiempo entonces para que ustedes puedan escribir este cuadro y avanzamos a las últimas diapositivas que nos quedan para terminar. Hasta acá, dudas, consultas acerca de estos hechos que se dieron a principios del siglo XX en Chile, llamados la cuestión social. No, profe, también. ¿No? Ya, súper bien. Sí, claro. Gracias. Gracias. Ya, vamos a avanzar entonces. El alcoholismo. En esta época también va a haber un auge del alcoholismo en nuestro país, principalmente a principios del siglo XX. Ustedes pueden ver ahí una ramada o un lugar como una cantina donde se vendía alcohol y aparte se tocaba música, se vendía comida muchas veces, ¿cierto? Y acá ustedes pueden ver la imagen de un conventillo en Santiago o en alguna ciudad de nuestro país. Ya, como ustedes pueden ver ahí, estas son las piezas donde va a vivir la gente y acá el patio donde van a convivir todos en comunidad. Y acá está lo que yo les mostraba, que la cantautora Violeta Parra compone un tema musical que describe la situación de los niños que fallecían apenas nacían. Esto debido a las pésimas condiciones higiénicas, que es el tema que les mostré anteriormente, y ahí me adelante un poquito.
Y con eso terminamos. Con eso vamos a llegar al fin de la clase de hoy, que tuvo relación en un principio con la época salitrera, ¿cierto? Y la última parte con la cuestión social. Dos cosas que están muy ligadas, ¿cierto? Y nada, hasta aquí, dudas, consultas acerca de esto. ¿Dudas, Profe, ¿le puedo pedir un favor? Dígame. ¿Usted podría ir al inicio para sacar una fotito? Al inicio de la diapositiva. Sí, de la diapositiva decía auge. Por favor. ¿Ese? No, ahí. Ese era. Agradecido, profe. Ya, de nada. Entonces, hasta acá, ¿dudas, consultas acerca de esto? Profesor, ¿me podría mostrar la imagen, las otras dos siguientes, por favor? ¿Esa? ¿Esa? ¿Sí? ¿Esa es? Sí, profesor. Ya, esa es la otra. En el fondo lo que acá dice que, como le explicaba, que el salitre sirve como un abono para los campos y también se ocupaba para pólvora. No, es que me la cambió. Quería sacarle la foto a la otra. Esa, ahí se la dejo. Gracias, profesor. De nada. Ya, pues entonces llegamos al final de la clase de hoy. Yo quería hacer una pregunta. Dígame, hágame todas las preguntas. Dígame. Le quería consultar a las que usted dijo que le sacáramos o escribiéramos. ¿Todo eso va a pasar en la prueba? No específicamente todo, pero sí va a ser una pregunta. Por ejemplo, en esta diapositiva que tengo acá, podría surgir una pregunta que diga, por ejemplo, le va a aparecer como esta imagen, la que está acá, y le van a preguntar, este sistema de fichas era usado y usted tiene que poner, le va a aparecer ahí la alternativa y usted tiene que responder que era usado en las oficinas salitreras, principalmente en la pulpería, y ahí usted le va a aparecer una alternativa, por ejemplo. Profe, estas fichas tenían como un distinto precio, ¿no? Esas fichas. Sí, tenían un precio dependiendo del color y el valor. Y el tamaño. Claro. Ah, perfecto. Sí, dígame. ¿Alguien me hizo una pregunta de algo? ¿Dudas? Profe, entonces habría que estudiar todo lo que hemos repasado durante todo este tiempo, ¿no? Claro, pero igual deberían, lo que vamos a hacer es esperar hasta que tengamos alguna noticia de las pruebas y podamos ver si es que yo puedo buscar alguna para que repasemos más o menos lo que puede entrar. Ya, pues para que no gasten el tiempo en vano en estudiar muchas veces materias que quizás no va a entrar en el examen. ¿Ya? La idea es más para poder estudiar, porque no la vaya a pillar así. Claro, pero en este caso... Que sea como más resumido. Claro, Más lo que yo estoy pasando es como lo que siempre entra. Como esas materias, que eso no. Lo que siempre entra también, que lo vamos a ver en la última parte, que son el tema de derechos laborales, pero eso yo creo que ustedes lo manejan en cuanto a la... Por ejemplo, cuando usted sufre un abuso en el trabajo, ¿dónde debe ir? Y ahí aparece como alternativa de inspección del trabajo. Ustedes saben que cuando pasa algo en el trabajo deben ir a la inspección del trabajo. Eso también puede ser una pregunta que aparece, pero también la vamos a revisar más adelante. Ya, profe. ¿Ya? ¿Hasta aquí dudas, consultas? Okay, no, estamos ¿ninguna? claros. Ya, súper, espero que le haya servido la clase de hoy, le haya gustado también, y también que lo que vimos hoy día les sirva para conocer que la realidad de nuestro país a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, era bastante compleja y dura, ¿ya? Entonces eso, lo que yo les mostré hoy día era cómo era en realidad Chile a principios del siglo XX en cuanto a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y principalmente a la mortalidad infantil, que era lo que quería contarles. Eso, que esté muy bien, profe, que esté bien, cuídese. Nos vemos, un abrazo a todos. Nos vemos, Gracias. Forza. Profe.
Dígame. Yo tengo una duda, ¿con cuánto una prueba, pues, no sé cómo es la palabra, cuántas buenas tiene que